Muy buenos días. Aquí estamos. Bienvenidos a nuestro servicio virtual del Ministerio Te Exaltamos Dios. Y hoy con mi hermano Pastor Eladio Ramos en vivo. Aquí desde ¿dónde, Pastor? Estamos en Melbourne, hoy en la ciudad Melbourne. de Melbourne, lluvioso, lo Wow. pueden ver detrás en el vidrio, pero estamos contentos de que a pesar de que hay lluvia, aquí estamos para traer el mensaje de la palabra de Dios que tanto Amén. bien nos ha hecho. Qué bien, estamos contentos, hemos pasado un fin de semana maravilloso con nuestras esposas, los cuatro hemos compartido, hemos llorado, hemos sido ministrados por el Señor. Bueno, ha sido un fin de semana de edificación, caminamos por la playa, comimos buena comida, hasta Ani nos envió un asopón de eso. Buenísimo. Ani Parra recibe mucho más por esa comida, un pollo. Bueno, eso fue maravillosa la fiesta que pudimos compartir. Y aquí estamos eh, para compartir con ustedes hoy una poderosa palabra que Dios nos ha indicado para edificación de la iglesia. Va a ser muy edificante para usted. Así que corre la voz, tiene tiempo para compartir la señal en esta mañana. Vaya, compártala a sus seres queridos. Queremos saber quién está por ahí. Javier, tú también fuiste causante de esa comida. También recibe mucho más junto con Ani. Por ahí está Yadira Chávez de Costa Rica. Qué bueno. Nilda Nanasatio. Esa es mi hermana. Oh, Nilda, Mi hermana bienvenida, hermana del pastor Eladio, mucho gusto, allá qué bien. En Port Richey, está Por ella. Richie, Un gozo de Florida, verte en línea. qué bueno, bienvenida. Mis hermanos Plácido Reyes y María Reyes allá en Port St. Lucie están ahí. Alejandro Villamar desde Madrid, España, junto con tu esposa amada Elizabeth, reciban mucho más abundantemente. Naina Balanta desde Cali, Colombia. Hay muchos hermanos. Alexander Balanta también de Cali, Colombia. ¿Quién más está por ahí, pastor? En Está línea. nuestra hermana Sixta Almarales, Oh, que siempre Sixta nos también. sintoniza. También Doris Patalano, allá en Mamá Orlando. Doris, qué bien. Margarita Ramos, allá Ajá. en Melbourne. Por ahí está en una de las habitaciones. Y Ajá. nos gozamos de que ustedes estén conectados. Bruni Díaz, allá en Orlando con Esteban. Bruni, Allá, Bruni, bendecidos. nos gozamos de Un verte abrazo para también. ustedes. Gigi Martí de Orlando también. Crimilda de allá del sur de la Florida. Ana Fernández y Roberto, un abrazo para ustedes, amados, muy especiales. Bessie Gisela en Comayagua, Honduras. Qué bueno. Y Y Glenda Vélez. no se nos olvide María Pullman, allá en California. María Pullman en María, es un California. gozo saludarte nuevamente. Qué Así bien. que gracias a Dios que Glenda estás ahí. Vélez de Puerto Rico también. Bueno, hay muchos que se van conectando. Saraí de Honduras también. Comparta la señal. Hoy es día de adoración, día de alabanza, día de compartir los hermanos. Salude si usted ve a un hermano en línea que hace tiempo que no ve. Envíale sus saludos, envíale un abrazo virtual. Se puede, un abrazo cibernético de eso, porque estamos congregados virtualmente. Créalo o no, estamos congregados virtualmente. Así que hoy tenemos muchas noticias muy bonitas también. Bueno, pues el próximo jueves, pastor, ¿qué es lo que hay? Amén. El jueves tenemos el estudio bíblico. Ajá. Vamos a tener otro tema interesante, así que le invitamos a sintonizarnos a las 7 de la noche. Ahí estaremos el jueves entrante. No olvide y comparta esa señal que los jueves son cada 2 jueves, segundo jueves, 2 veces al mes, cada 2 semanas, cada 2 jueves, el pastor Eladio Ramos transmite. Eso he venido trabajando con el pastor Eladio Ramos, su esposa Margarita, y es que viene a través de nuestro pastor un libro. El pastor Eladio Ramos está escribiendo y ya va por el segundo. Amén. Oiga, denos Amén. un brief, no nos dé mucho porque ya viene Ok. una logística con todo, una promoción, pero ¿qué viene? ¿Qué chisme viene? Amén. Bueno, mi primer libro finalmente, después de muchos años, Ajá. que debiera de haber hecho esto. Sin embargo, las cosas y la voluntad de Dios es tal que es cuando Él dice
y no cuando nosotros decimos. Así Así que es. mi primer libro ya va a estar por ahí. Bueno, espero que podamos en noviembre anunciarlo. Ya estamos dando los preludios aquí. Y ya para el mes de diciembre ya vamos a tener el libro y usted podrá regalarlo a sus seres queridos. Así que le vamos a estar dando más información al respecto, pero es un libro, este primero habla un poquito acerca de las doctrinas fundamentales que hemos enseñado por años. También hay otros temas bíblicos, porque va a ser un libro, está diseñado para llevar al que no conoce la palabra en una forma sencilla, a conocerla en una letra y en una lectura liviana. Usted no va a tener que meterse en un párrafo de 200 palabras ni nada de eso. Y pastor, pues no sé, Dios se ha querido y ya estamos en producción, o en producción simplemente escribiendo el segundo libro. Ya va por el segundo libro. El segundo libro. El pastor nos dio un preliminar, hermano, y era que el Espíritu Santo nos edificó de una manera. Yo desde ya se los recomiendo. Haga planes con este libro porque va a impactar la manera, lleva en sí una manera muy, como es el pastor, como si el pastor Elade estuviera predicando, como es su estilo, así está plasmado, así el Señor se lo está dando, porque Dios usa dones conforme a como uno es, ¿verdad? Amén, amén. Conforme a la manera de ser, y esta gracia viene plasmada con ese sello. Así que fue un tiempo muy lindo, pastor, en este fin de semana, y fue muy maravilloso compartir. Yo se lo recomiendo. Así que ya más adelante él va a estar en las apariciones por internet, va a estar dando un poco más de promoción. Creo que el pastor Héctor Barragán está haciendo de una ayuda para él en esta producción. Amén. Dios te ha abierto puertas. Así que va a ser tremendo. No se lo pierda. Se lo estamos adelantando, que va a ser un regalo de fin de año. Muy ¿Lo esperamos para fin de año? Yo en fe en el Señor digo que lo tenemos en diciembre, ya está ready para regalarse. Si usted quiere hacer un regalo este año, sí, regálele lectura a las personas que usted ama. Lectura de una palabra narrada por mí mismo, escrita por mí mismo, que va a ser en un formato divertido, no va a ser un formato aburrido. Y ahí usted va a aprender muchas cosas de la palabra del Señor. Así que ya usted va a estar viendo algunos otros anuncios que nos van a decir cómo va la producción, y esperamos que lo tengamos para diciembre. Y el segundo libro, si el primero está bueno, el segundo que viene por ahí viene con un matiz, tiene un estilo maravilloso. No se lo pierda. Va a ser un regalo muy lindo de parte del Señor para su iglesia. Bueno, vamos entrando sobre el apóstol Pablo y esta iglesia a los Gálatas. Y yo quiero comenzar, pastor, con el verso 6, ¿verdad? No tenemos tiempo para hacer una exégesis de todo este capítulo, pero quiero comenzar con el verso 6, donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba asombrado, Pablo estaba maravillado, porque esto es una congregación. Y yo quiero que usted se identifique. O sea, no estamos hablando de los Gálatas, eso sucedió hace miles de años y allá ellos, no, allá no ellos y allá nosotros también, porque tenemos que vernos en todo esto. Para eso está la palabra. Pablo les había enseñado la palabra a ellos. Si usted lee más adelante, dice: mire, ustedes hubieran dado sus ojos por mí, me recibieron como un ángel, me recibieron como a Cristo mismo. Ustedes andaban bien, ¿qué les pasó a ustedes? Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado a un evangelio diferente. Esta iglesia, pastor, comenzó bien y se alejó. ¿Puede alguien comenzar bien? ¿Puede una iglesia comenzar bien hoy día en el 2023 y por alguna contaminación alejarse? Es bien fácil desviarse, bien fácil deslizarse. Quería simplemente, en el verso 2 del capítulo 1, dice que saludos a todos los hermanos y a las iglesias de Galacia. Oye. No era una,
había una comunidad Qué lindo. establecida bastante grande donde aparentemente Pablo había trabajado muy fuertemente con ellos, había buscado y procurado la forma de que conocieran. Ahora me sorprende, pastor, porque él ahora aquí habla de un evangelio diferente. Entonces yo digo, pero ven acá, ¿qué aprendieron esta gente o quién le enseñó qué para que de momento habían recibido las buenas nuevas del evangelio de Cristo? Y luego Pablo dice que ahora cuando los encuentra se maravilla porque están en un evangelio diferente. ¿Qué diferencia era la que había? ¿Qué fue lo que sucedió en esta provincia con estas iglesias que se desviaron? Llegó una información Sí, que obviamente sí. no formaba parte del conglomerado de detalles que Pablo les había dado. Y entonces por ahí es por donde vamos a abordar hoy, porque hay que hablar Sí. de las personas que causaron esto. Mire, aquí está dando a entender el apóstol Pablo que estas iglesias en Galacia estaban bien, comenzaron bien, pero de momento se desviaron a un evangelio diferente. La pregunta es, si no nos cuidamos, ¿nos puede pasar lo mismo? Claro. Entonces hay una responsabilidad como creyente. No solo, oh, yo acepté a Cristo y ya yo me convertí y ya yo estoy. No, 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 no. Usted tiene que mantenerse firme en el evangelio de Cristo, en el evangelio de su gracia. ¿Por qué? Porque pueden venir contaminaciones de afuera, otras personas, otras voces. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque hay otras voces. No oyen la voz del extraño. Hay voces de mercaderes, hay voces de buscadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Hay voces de falsas doctrinas, hay voces de diferentes doctrinas. Entonces tenemos que mantenernos firmes, sobrios. Y hablo con aquellos que están en la gracia, que han recibido este evangelio de poder. Hay pastores que yo escucho fulano, yo escucho a sutana. Está bien, usted escuche. Pablo dice examinarlo todo, pero dice retenga lo bueno. Lo que no va tiene que sacarlo. Lo que no está en línea. Mire, aquí dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, verso 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Fíjate, hay evangelios diferentes que no son el verdadero. Del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, hay una responsabilidad, pastor, de nosotros. Yo como sacerdote de mi casa, si yo veo que alguien en mi casa no está, pues si está bajo mi sombrilla, yo tengo que hablarle. O alguien que está a mi lado, yo tengo que decirle, mira, eso no es así. Porque nos podemos deslizar, nos podemos alejar, podemos apostatar. Hay tantas palabras, naufragar, alejarse, apostatar, perturbarse, embrujarse. Entonces, dice el apóstol Pablo en el verso 7, no es que haya otro, porque eso fue algo que tú hablaste en el estudio pasado, muy bueno, porque no es que haya otro evangelio, que eso lo vamos a estar tocando más adelante, pero hay algunos que os perturban, algunos mercaderes. Por eso es que cuando usted se mete al internet, ¿qué es lo que pasa, pastor? Que la gente dice, yo quiero escuchar hoy palabras, porque eso es una necesidad del Espíritu. El Espíritu Santo pone esa necesidad. O estás caída, o estás en tribulación, triste, y dice, yo quiero escuchar palabras. Y de momento empiezas a buscar, y buscas algo, y de momento alguien que tiene apariencia de piedad, te empieza a hablar, pero no te está hablando conforme al evangelio original. No te está hablando conforme al nuevo pacto. Te está perturbando en el evangelio. ¿Cómo tú lo sabes? Pues porque si tú comenzaste bien y empiezas a retroceder a las obras y a los rudimentos y a las filosofías del hombre y a poner los ojos en el hombre y no en el Señor, ya te están dando una receta errada, porque te está causando un efecto errado. ¿Cuáles son los síntomas de una sana doctrina? Que te afirma en Cristo y pone tus ojos en Cristo, no en el hombre, en Jesucristo. Y empiezas a dar fruto, empiezas a dar fruto. Pero cuando tus ojos están puestos en el hombre y no en el Señor, entonces empiezas a apartarte del evangelio. Y esto fue lo que pasó
con esta iglesia. Se apartaron y Pablo dijo, yo estoy maravillado con ustedes. Yo estuve con ustedes en un viaje allá y no hago más que ir mi encuentro. Oigo de ustedes que están alejados, siguiendo un evangelio diferente. Y Pablo tuvo la autoridad de decir, mire, aunque venga de nosotros mismos o un ángel del cielo que les predique algo diferente del que ya les hemos predicado, sea anatema. ¿Qué es anatema, pastor? Es como maldito, la palabra maldito. Imagínate. Sí. Y la persona se va alejando cuando a la receta se le cambian las 2 cucharadas que lleva por una, comienza a saber diferente. Wow. Cuando se hacen una receta. Se diluye. En una medicina, por ejemplo, te dicen son 2 píldoras. Te tomas una, estás cortando la eficiencia de ese medicamento. Y en el Evangelio, cuando se te da de la forma que Pablo se lo entregó a los de Galacia, de momento vinieron otros predicadores, y los vamos a identificar ya mismo, porque son gente que usted no se imagina. Usted piensa que no, mire, allí se metió una turba de predicadores que comenzaron a perturbar. Pablo usó la palabra perturbar, que no es otra cosa que estorbar la paz que ellos tenían con la palabra que habían recibido. Y hay veces que hay personas que te sirven un evangelio, y como acabo de decir ahorita, con solamente una cucharada de azúcar. O si era una, con 2 cucharadas. Y entonces comienza la alteración de la información. Y cuando tú vienes a ver, te encuentras que estás estacionado en otro evangelio, en un evangelio diferente. Y entonces eso pues es lo que trae la perturbación, y eso también es lo que trae el desvío. Después tú te encuentras desviado y fue que no te diste cuenta que escuchaste al predicador tal que te dijo esto y te dijo esto, pero no te dijo aquello. O quizás te dijo esto, pero lo otro te lo dijo en una forma como no es correcta. Y esas son las cosas que van desviando a los creyentes de la verdad. Penosamente yo he visto personas que se adelantaron a la palabra y están ahí, mire, con esta palabra, pero de momento algo les pasó en el camino, dejaron de congregarse, dejaron de escuchar la palabra sana y empezaron a escuchar otros vendedores, otros mercaderes, otros espíritus. Y entonces, de momento usted lo ve que habiendo estado en la palabra de gracia, volvieron a los rudimentos, volvieron al bautismo, volvieron a los símbolos, a la imposición de manos. Después que estaban claros de que estaban perfectos en Cristo, santificados. Mire, nosotros nunca hemos retrocedido a los rudimentos desde que este ministerio comenzó. Porque es que los rudimentos no van en este pacto de la palabra de gracia. Ya una vez tú estás en Cristo, tú estás completo. Tú no necesitas agüita, tú no necesitas aceite, tú no necesitas que se te eche fuera un demonio, ni imposición de mano, ni bautismo de agua, porque tú fuiste bautizado en su muerte y resucitaste juntamente con él y estás sentado juntamente con Cristo. Imagínate que ahora usted tenga que tomarse un pedacito de pan y un poquito de vino, estando tú sentado con Cristo, que Cristo te lo tragaste completo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Entonces eso es apostatar de la fe. Por eso es que no todo lo que brilla es oro. Usted tiene que mantenerse firme en esta palabra. Hay pastores que yo tengo un amigo, una amiga, que es mi hijo, que es mi hija. Usted puede tener... Yo tengo amigos. Yo tengo amigos que no están en esta palabra de gracia. Pero el hecho de que no están en esta palabra de gracia y están en otro evangelio, no quiere decir que yo los amo y yo comparto con ellos, pero no me dejo influenciar. No me dejo mover de mi sincera fidelidad a Cristo. Y eso, tenemos que mostrar el amor de Cristo, pero al mismo tiempo el celo de Dios. No podemos alejarnos. Y aquí Pablo empieza a dar el pedigrí, lo que él recibió. Miren, el verso 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo traía. Oiga bien, el evangelio que Pablo trajo fue el único evangelio, porque no hay otro. Es el que estaba oculto desde las edades.
desde los tiempos y edad estaba oculto, pero que ahora fue manifestado. ¿A través de quién? A través del apóstol Pablo. Porque hay que ser bien claro en esto, pastor. Antes de que el apóstol Pablo hablara esta palabra, no se había revelado el evangelio de la gracia. Estaba guardado, encerrado, hasta que llegó el apóstol Pablo. Y fíjate, a quién Dios se lo revela: a un hombre que aventajó a muchos de sus contemporáneos en la ley. Uno que estudió a los pies de Gamaliel, uno que conocía las escrituras. Y de momento ahora Dios lo escoge para que revele su gracia. Pero él no lo aprendió con Gamaliel. Dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto me llegó por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí es donde empieza la diferencia de lo que el apóstol Pablo predicaba y de lo que traía la influencia de los demás. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celosos de las naciones de mis padres, de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Oiga esto, cuando Pablo recibió esa conversión, esa luz que le llegó allá en el camino de Damasco, dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre, oye, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Pablo no buscó confirmación de lo que le habían dado. No, dice, no busqué, yo sabía que esto era de Dios. Yo no fui a hablar con los apóstoles que eran apóstoles antes que yo, no consulté con nadie, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pastor, el apóstol Pablo estuvo 3 años, conforme a lo que está escrito aquí. Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén. Él estuvo 3 años después de su conversión, sin consultar con ningún apóstol, sin tener contacto, no se metió por Facebook con ninguno, no lo llamó por teléfono, se fue a Arabia y empezó a predicar esta palabra. Y después, dice la palabra, después que pasaron 3 años, entonces subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Ahí fue el primer contacto de Pablo con Pedro. ¿Qué habrá pasado ahí? Ahí hubo un contraste grandísimo. Ahí había una diferencia abismal. Ahí él comenzó a ver, definitivamente no nos cabe duda, porque él no había consultado a nadie. Él se fue con esta revelación para Arabia y de allá fue que volvió a Damasco. Pero mira, en Damasco fue donde lo interceptaron a él. Y entonces ahora aquí, cuando él habla con Pedro esos 15 días, yo sé que hubieron muchas diferencias que él notó. Porque los únicos que estaban predicando el evangelio antes que él fueron los apóstoles que Jesucristo dejó. Los dejó con un mensaje, el mensaje del evangelio de salvación, de que él había muerto, que había resucitado. Pero esta gente no tenía ningún tipo de revelación en cuanto a lo que había sucedido, por ejemplo, en la muerte de Cristo. ¿Quién sabía en esos momentos que en la muerte de Cristo habíamos sido bautizados en su muerte? ¿Eso no lo sabía nadie? Eso no lo sabía nadie. Por lo tanto, tenemos que dejar claro aquí que los discípulos de Jesucristo estaban simplemente predicando lo mismo que ellos comenzaron a predicar estando con Jesús. Pero ellos no estaban informados de ningún cambio que había visto. Y ahora Pablo, al recibir esta palabra del Espíritu, viene y los oye un ratito y dice, pero espérate, este evangelio que ellos están hablando es una cosa diferente. Y ahí fue que él reprocha a los integrantes de las iglesias en Galacia y les dice, yo estoy maravillado, yo estoy aquí sorprendido que ustedes están siguiendo un evangelio diferente al que yo les enseñé. Ahora, llevemos en mente que el evangelio que Pablo estaba enseñando, lo dice ahí claramente él,
Él no consultó carne y sangre, no consultó a nadie. Esta era una información fresca, una información que definitivamente confligía con lo que el resto de los apóstoles estaba enseñando. Es como si ahora mismo usted sabe de alguien que sabía que la salvación no se perdía, que está perfecto, que está bendecido, que está muerto al pecado, y de momento se mudó a otro estado, a otra ciudad, a otro país, y de momento, como no encontró ninguna iglesia, ¿verdad?, que predica esta palabra, pues parece que se encontró con la congregación de la esquina, que es cerquita. El vecino lo invitó y allí va por amor, con buena intención, y de momento al estar allí empieza a escuchar y no sabe discernir, no sabe entresacar lo bueno y lo malo, y empieza a tragarse otro diferente evangelio. Y en 6 meses esa persona empieza a apostatar y a pisotear todo lo que ya había aprendido. Otros de momento dejan de congregarse y usted lo ve que volvieron a los rosacruces y a las velitas y a aprender vela y a orarle a los santos. ¿Cómo usted va a hacer eso después de estar en Cristo, sabiendo que está perfecto en Cristo, sentado en lugares celestiales? Ahora está volviendo atrás usted con esas tradiciones y rudimentos, pisoteando la sangre de Cristo. No, estoy maravillado, dijo Pablo. ¿Qué les pasó a ustedes? Y entonces, aquí, en el verso 21, dice, verso 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo estuvo con Pedro 15 días, más de 2 semanas. Ahora, yo me imagino que en esas 2 semanas se abrieron el uno al otro. Me imagino que Pablo le dijo, oye, cuéntame de tu experiencia con Jesús. ¿Qué pasó cuando tú le negaste? Me imagino que Pedro, muchacho, me buscó otra vez y qué experiencia tuve maravillosa. ¿Y tú, Pablo, cómo fue? Bueno, pues a mí yo estaba caminando y de momento un sol, un rayo, una luz del cielo. Se hablaron. ¿Y qué fue lo que el Señor te reveló, Pablo? Y Pablo empieza a hablar en 15 días, sin Facebook, sin internet, sin televisión, ahí, como dicen, a mano pelada, hablando ahí, 15 días. Yo me imagino que el apóstol Pablo comenzó a revelarle y hablarle a Pedro todo lo que el Espíritu Santo le había dado hasta ese momento. Y después dice, verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Quiere decir que Pablo también tuvo contacto, tuvo una comunicación, no sé cuánto tiempo, pero lo vio. Lo vio. Me imagino que hubo se cruzaron palabras. Me imagino que Pedro le dijo, mira, este hombre tiene un testimonio tremendo, Juan de Santiago. Mira lo que dijo, papá. Pero entonces, dice para afianzar Pablo eso, dice en el verso 20, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo está aseverando que es la verdad. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Me imagino que había gente que no lo conocía. Y allí está un hombre convertido, se fue a un lugar distinto. Me imagino también que hay otros que decían, este fue el que mató a Esteban, que autorizó la muerte de Esteban. Este fue el que metió a mi tío preso. Este fue el que metió a mi abuelo preso. Se corre la voz. Pablo, todo el mundo no lo aceptó. Pero mira lo que pasa. Después de 14 años, Pablo tiene sus viajes a Mileto y va por allá a Asia y vuelve. Pero pasan 14. Oye, pastor, 14 un montón de tiempo. No estamos hablando de 3 años, ni de 5, ni de 10. 14 años. Subí otra vez. Ya había subido una vez. Ya había Hechos da evidencia de eso, que había subido una vez. Señor. Sí. Pero subí otra vez con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esta vez llevó a Tito.
Y dice, subí según una revelación y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Aquí empieza a apretar la cosa. Los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjate, pastor, yo estuve investigando el libro de los Hechos. Lucas escribe este suceso cuando Pablo sube a Jerusalén. Y entonces hubo una discusión no pequeña, porque habían los fariseos, los de la secta de los fariseos, que habían creído, óyete esto, ahora vamos a entrar en materia para maduros. Creyentes judíos, oye, que habían aceptado que Jesucristo había venido, ese es el Mesías, dijeron, ese es el Mesías, pero se quedaron con las prácticas judaicas y eran de los fariseos, de los más acérrimos, de los más legalistas, fariseos de la ley, pero habían aceptado a Jesucristo, eran creyentes, pero aunque habían aceptado a Jesucristo, seguían con las prácticas de la circuncisión, de los rudimentos judíos, del sábado, del lavamiento. Entonces, aquí es donde entra la contaminación de esta gente de la circuncisión. ¿Por qué se le llama la circuncisión? Porque eran judíos que se habían circuncidado. La nación judía, que es una práctica que viene desde Abraham, que había que circuncidar a todo niño a los 8 días de nacido, se les llama el pueblo de la circuncisión. Y entonces ellos habían aceptado el evangelio a través de la predicación de los apóstoles, porque Pedro y Jacobo, que habían anunciado el día de Pentecostés, dice la palabra que se convirtieron 5,000 y después se convirtieron 3,000. La iglesia en Jerusalén había crecido con los apóstoles. Imagínense, con señales, con prodigios, con maravillas, hasta con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso formó una convulsión, un espectáculo. Y la gente se convertía, pero seguían en las tradiciones. Ahí hay un detalle importante que debemos de recalcar. En el primer mensaje de Pedro, mira, 5,000 personas. En el otro 3,000. Estamos hablando de una congregación de 8,000. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay muchos hay influencia. Hay poder ahí. Entonces, estamos hablando aquí ya de miles de personas que habían recibido un evangelio que venía mezclado con señales, mezclado con rudimentos, mezclado con bautismo. Bueno, pues si en el capítulo 2 de los Hechos yo estaba leyendo que Pedro dice, miren, bautícese cada uno para perdón de pecados. Pero es que los pecados ya los había perdonado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todavía le está invitando a la gente a ejecutar prácticas de la ley y que para recibir perdón. Wow. Ese era el evangelio diferente. Ese era el desvío en que había caído la iglesia en las manos de los apóstoles que no conocían lo que sí conocía Pablo. Por eso que Pablo dice, esta gente a mí no me comunicaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque Pablo ya venía enseñado a los pies de Gamaliel de lo que era la circuncisión, de lo que eran los ritos, las ceremonias. Pablo conocía todo eso. Pero cuando viene la revelación del nuevo pacto a la vida de Pablo, Pablo dice, espérate, una vez estando Cristo ya no hay que seguir con esto. Pero ¿qué pasa? Que aquí es donde esto no se ha dicho mucho en los púlpitos, pastor, y yo quiero que usted me aclare si lo que estoy diciendo es verdad o no. Un judío que se convertía, ¿estaba mal que el judío siguiera guardando el sábado? No para el judío. Para el judío es una tradición. Eso es como si tú le quitaras ahora, deje de practicar Navidad, deje de celebrar la Navidad a un latino. Porque es parte de son costumbres. O deje aceptó a Jesucristo, un judío que aceptó y creyó en el Mesías, pero sigue comiendo limpio. ¿Está bien que siga comiendo limpio? Está bien. Claro. No hay problema. Ellos siguen kosher, no comen cerdo, pues, se limpian las manos. Está bien. El problema está
El meollo está cuando se quiere judaizar a un latino o a un gentil o a un hispanoparlante o a un gringo o quien sea que no sea judío. Cuando se quiere judaizar a alguien que no es del pueblo judío, ahí es donde tiene que entrar el celo de esta palabra. Y cuando Pablo dice, estoy maravillado que ustedes comenzaron bien, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿De dónde vino esa persuasión que no vino de Dios? Ojalá se mutilase el que quiera obligarlos a ustedes a circuncidar. Así dijo Pablo. La molestia mayor que Pablo sintió cuando vio a la comunidad hebrea junta con la comunidad gentil era que la peculiaridad que vio era que los gentiles los estaban obligando a judaizar. Ese fue el problema, no fue otro. Pablo no vino a decir, ¿por qué ustedes le están diciendo a los judíos que guarden el sábado? Ellos podían guardarlo. Claro, esa es parte de su cultura. Pero cuando vio que estaban metiéndole eso a los gentiles, ahí comenzó la problemática. Y esa precisamente es la problemática que tenemos hoy en la iglesia. Sí, señor. La iglesia ha sido persuadida, embrujada. ¿A qué? A seguir unas costumbres que no le pertenecen. Porque mire, si usted es latino, usted no tiene que guardar el sábado. Si usted es latino o si usted es americano, si usted que no sea judío, usted no tiene que estar guardando ninguna de esas órdenes. Pero ese fue el desorden que Pablo encontró en Galacia. Vio que estaban fuera de la doctrina y él habla, pastor. Hay un verso ahí que dice que los vio. Dice, cuando vi que no andaban, creo que es el verso 11. Sí. Dice, no andaban rectamente conforme al evangelio. ¿Con quién tengo que hablar? Pues le dije a Pedro. Le dije a Pedro, ¿por qué? ¿Por qué fue que cuando él llegó la primera vez sacó una reunión con Pedro y con Santiago? ¿Por qué? Porque él consideraba que estas eran las columnas y las personas con quien él tenía que hablarle para comunicarle esa diferencia que él le fue dada en el Evangelio. Obviamente no tuvo suerte la primera vez y pasan después 14 años y cuando llega a Jerusalén los encontró más torcidos que nunca. Mire, dice aquí la Biblia en Gálatas 2, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que está diciendo aquí, yo miré todas las versiones, lo que está diciendo aquí, que ni aun Tito lo obligaron a circuncidarse. No fue obligado. Pero fíjate, cuando tú vas a Hechos 16, que habla de Timoteo, dice, desde que llegué a Derbe y a Listra, he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En otras palabras, para que no fuera tropiezo, oye esto, porque tienes que tomar esto también con sabiduría, porque tampoco te vas a circuncidar y a someterte para agradar al hombre. Pero Pablo quiso ganar a los de su nación. Y dice que un día esta vez hasta se rapó la cabeza. Se purificó. Aquí se purificó. Y aquí Timoteo, que era hijo de una madre judía, para que lo aceptaran en el medio judío, Pablo dijo, vamos a circuncidarte para que no seas de tropiezo para él. Pero a Tito, que no era judío, que era de padre griego, dijo, no hay que circuncidarlo a él. Fue específico. Fue específico porque es que la circuncisión era para el pueblo judío nada más. El problema aquí es que habían hermanos de Jerusalén que habían salido, creyentes de Jerusalén, de la circuncisión, de los más fuertes de la secta de los fariseos, que habían salido de la iglesia de los apóstoles allá de Jerusalén, que venían y cuando encontraban un gentil, querían obligarlo a circuncidar. Y dicen, no, usted, para ser salvo. Porque el gentil decía, no, yo estoy salvo ya. Y dice, usted se circuncidó. No, con una sola ofrenda. Usted tiene que circuncidarse. Entonces los obligaban y los judaizaban. Y ahí se metió Pablo a defender.
Que eso es lo que estamos llamando en esta mañana. Aparentemente, pastor, Sí. había muchos, no era uno ni dos, porque estas iglesias habían crecido. Estas iglesias eran numerosas. Sí. Y es muy posible que Pablo vio y lo identificó como un problema serio, porque no vio uno ni dos, quizá vio a muchos gentiles que habían sido judaizados por Pedro y los Exactamente. apóstoles. Bueno, y aquí viene, cuando Pedro sube, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, por eso lo vamos a dejar para, Sí, sí. para Amén. el próximo domingo, la otra parte. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban, estos eran los falsos hermanos de Jerusalén, los de la secta de los fariseos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud. Oye, ¿cuál debe ser la actitud que fue la actitud de Pablo? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Diga conmigo, no me someto ni por un momento. Dígalo, no me someto ni por un momento. Por eso es que, mire, hoy en día, hermano, todo lo que brilla no es oro. Usted sabe cuántas trompetas están saliendo por Facebook y por YouTube. Esta mañana estaba yo escuchando, anoche creo que era, un disparate. Estaba escuchando un disparate. Y juran que están en el nuevo pacto. Y si usted los mira, queda embrujado con eso. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque yo fui uno de esos brujos. A mí me embrujaron y yo embrujé. Yo sé lo que es eso, hermano. Cuando te empiezan a quitar los ojos de Jesús y a ponerlo en la imposición de manos, en el agua, en el hombre, En el aceite. en el aceite, en la unción. Bueno, hermano, por favor. En Cristo estamos completos. Mira, Glenda se atrevió y dice, no me someto ni por un momento. Así se dice, ni por un momento. Te amo y si te tengo que dar un vaso de agua te lo doy, pero no me someto a ese evangelio. Dice Margarita, estamos firmes y no nos sometemos. Yadira Chávez dice, firme en el evangelio. Qué lindo. Tomás Antonio Benítez, de Colombia, no me someto ni por un momento. Así se dice. Tenemos que tener celo por esto. Pablo lo dijo, ni por un momento, ni por un instante, ni por una hora nos sometimos. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Qué lindo eso. Pastor, yo quería decir que la persona, el que es religioso, cuando entra a una iglesia, se siente contento y se siente como que es parte de algo especial cuando lo bautizan o cuando le administran algún tipo de esos servicios que hay para la carne. Que hay muchos servicios que le administran a la carne. Sí. Entonces, el creyente, pues cuando le dan un poquito de agua o aceite o le dan pan y vino, ay, me siento tan bien. Pero embrujan. la pregunta mía para ti, creyente nuevo testamentario, Eso. es, ¿te sientes tú, te atreves a sentirte tú contento sin agua, sin aceite, sin que te pongan las manos? ¿Te atreves a vivir por fe y para fe sin tener que depender de ninguna de estas cosas? Amén. Porque eso es lo que estamos diciendo aquí ahora. Así es. Estamos diciendo que el creyente no necesita ni agua, ni aceite, ni que le pongan las manos, ni que lo tiren al piso. No, el creyente lo que necesita es el evangelio de la gracia. Señor. El Aleluya. evangelio que lo hace libre y lo liberta. Gloria. Y para eso tú nunca vas a ver ninguno en este ministerio. No. Ponerte agua, ponerte aceite, ponerte las manos. Decir, no, eso no hace falta. Aquí lo único que queremos es tu oído. Porque cuando tú escuches te vas a dar cuenta que todas esas cosas son puro y pleno manipuleo y nada más. Mire, vamos a terminar, pero no podemos terminar sin traer este pedacito aquí. Cuando Pablo dice en el verso 6, y voy a terminar con del verso 6 al verso 10. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Oye, usted no puede dejarse influenciar por lo que hayan sido en otro tiempo. Pablo dijo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Eso dice mucho.
Nada nuevo. ¿Por qué? Porque estaban todavía, ok, Cristo, está bien, Cristo, pero entonces circuncisión, bautismo, rudimentos, tradiciones de los hombres. Dice, antes por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora aquí yo quiero hablar esto bien claro. En el original, en los escritos más antiguos, lo que dice aquí, como vieron que se me encomendó el evangelio a los de la incircuncisión, que eran los gentiles, y a Pedro el evangelio a los de la circuncisión. En otras palabras, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. Uno solo. Lo vimos en el contexto, hermanos, no saque nada fuera de contexto. El contexto, estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 dice, hay un solo evangelio, no es que haya otro. Entonces, Pablo está, oye bien, no te dejes embrujar aquí con lo que te dicen por ahí. Pablo está diciendo que el mismo que le dio el evangelio a Pedro para los judíos, me lo dio a mí, para los gentiles. Es un solo evangelio. Un solo evangelio. Lo que pasa es que la revelación que tenía Pablo era muy distinta a la revelación que tenía Pedro. Pablo sabía, Pablo le fue revelado los misterios que estaban ocultos. Pedro no entendía esto. Pedro lo que entendía era que Jesucristo es Dios, vino y resucitó y murió y somos salvos por él y estamos salvos y hay que arrepentirse ahora para poder mantenerse. Pero Pablo viene con una revelación completa de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y a Pablo se le encomendó hablarle esto a los gentiles. Por eso es que Dios, Jesús, cuando escoge a los judíos, le dice, por camino de gentiles no vayan. ¿Por qué? Porque el evangelio que a ellos se le encomendó era para el pueblo judío. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Habían gente de la congregación de los apóstoles que estaban trayendo ese evangelio que se le había encomendado a los judíos, se lo estaban metiendo a los gentiles y obligándolos a judaizar, y ahí estaba metido Pedro. Por eso es que dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para el apostolado de los gentiles. Volvemos a lo mismo, es un solo apostolado para dos pueblos distintos. Porque es que no pueden haber dos evangelios. Dios no le dio un evangelio distinto a Pedro y otro distinto a Pablo. Es el mismo evangelio, el mismo apostolado, pero con dos pueblos distintos. Uno judío y otro gentil. Y reconociendo, verso 9, la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era Santiago, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran conocidos como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Cuando Pablo sube después de 14 años a Jerusalén, tiene esta reunión con los apóstoles, establecen claramente, si usted lo quiere leer, léalo con más tiempo, allá en Hechos 15. Dice, acordamos que no vamos a molestar a los gentiles. Ahí está. No le vamos a poner más carga a ellos. Que fue lo que le molestó a Pablo. Que fue lo que le molestó a Pablo, porque le estaban poniendo carga a los gentiles. Y lo que le dijeron fue, solamente le vamos a pedir que no sacrifiquen ídolos, que se cuiden de los ídolos, que se cuiden de los sacrificados a los sacrificados a los ídolos. A los ídolos. Se cuidaran de eso. De la fornicación, y que se acordaran de sembrarle a los pobres de Jerusalén. Y Pablo dijo, con los cuales, si usted lo ve después, Pablo dice, me acordé en hacerlo siempre, procuré hacerlo. Entonces, ellos se dieron la diestra en señal de compañerismo, hubo un acuerdo. Uno iba para el pueblo judío y el otro iba para el pueblo gentil. Y le mandaron cartas con unos judíos que iban de la congregación, que eran profetas. Iban con carta y con testimonio. No le ponemos carga a los gentiles. No vamos a reducir a esclavitud a los gentiles, porque ellos están libres en Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que viene después? Que no hay tiempo. Que vamos a hablar sobre eso. Eso va a ser el comienzo la próxima vez. Cuando Pedro va a Antioquía, empieza una hipocresía de Pedro.
Por eso que usted no se puede dejar contaminar. Porque puede comenzar bien y terminar en hipocresía, en simulación. Pero eso tenemos que dejarlo para más tarde. Amén. ¿Cómo estuvo esto, pastor? Yo ¿Estuvo quería, claro? amén. Yo quería decir que cuando Pablo finalmente logró hacerles entender a ellos que a los gentiles había que dejarlos quietos. Sí. Yo no creo que habían 2 ni 3 gentiles en esas iglesias, pastor. Cuando usted mira en el libro de los Hechos, Santiago dice, oye, ya ves, hermano Pablo, mira el montón de judíos, pero allí habían gentiles también. Ajá. Y le dice, mira el montón que hay aquí. Oh, y todos son celosos, andando correctamente, guardando la ley. Ya estaban judaizados. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que esta reunión constituyó una división bastante fuerte, Sí. donde a los gentiles que estaban en esas iglesias, no eran 2 y 3, eran muchos que quizás dijeron, gloria a Dios que estoy libre de esto. Porque fue así. Sí. Y la defensa de Pablo fue con los gentiles a que no los obligaran a judaizar. Mire, qué feo se ve a un gentil, a un latino, viviendo con tradiciones y prácticas religiosas judías y condenando a otro y queriendo esclavizar a otro. No, hermano, ni por un momento. Dele el primado a Cristo. Con Cristo usted está completo. Con Jesucristo usted no necesita agüita, ni un empujoncito, ni un soplón, ni aceite. Con Cristo usted está completo, está sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Usted está bendecido con toda bendición, justificado, santificado, redimido. Y con esto tiene que tener celo, porque si no te rebajan a esclavitud. Y así terminamos hoy Hay unos comentarios por aquí. ¿Qué dice? Oscar Caravalli dice, firmes en el Evangelio y excelente palabra. Aquí el pastor Nerio dice, el aceite es para la ensalada y el agua para bañarse, pero no para los creyentes. Fíjate. Glenda Vélez dice, amén. Orly Castel dice, firme. Dice es Orlando Castañeda. Sí. Porque mire, hermano, aquí es que está la cosa. Un poquito de levadura le bota la masa. Usted empieza con un chispito y cuando viene a ver está sumergido en puro aceite. Pero usted tiene que aprender a vivir sin rudimentos. Aprenda a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios sin tener que acudir a ninguna de esas prácticas ni rudimentos que, mira, no le sirven de absolutamente nada. Tremendo mensaje. Mire, prepárese los cañones para noviembre 19 que vamos para Miami virado. No podemos, no se deje contaminar. No, hay voces extrañas, hay trompetistas extraños. No se deje contaminar. Miami está lleno de un evangelio diferente. Buscones, mutiladores del cuerpo, que niegan la eficacia de la gracia. Y están por televisión y andan por las redes y tienen un montón de seguidores, pero entonces usted se deja embrujar por eso. ¿Y qué si tiene un montón de seguidores? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Qué importa que tenga miles de seguidores? Eso no quiere decir que la verdad permanece allí. La verdad se va cuando usted no tiene celo por la verdad. Por eso Pablo dijo, ni por un momento accedimos para que la verdad permanezca con nosotros, porque si no se te va de las manos. Y yo te insto en esta hora que tú te mantengas firme en esta palabra de gracia. Pastores, que no nos estamos congregando en Miami, no importa, nos estamos congregando ahora mismo virtualmente. ¿O es que usted necesita tocarme allá? Usted necesita tocarme a mí. Usted no tiene que verme a mí en persona. Por aquí, por las redes nos estamos hablando. Y cuando nos reunamos, que Dios diga, ok, reúne al pueblo, pues allá vamos el noviembre 19 a adorar a Dios y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Pastor, yo pienso en lo que Pablo hubiera dado por una transmisión virtual. Oh, muchacho. Que tenía que viajar tanto y estaba meses metido en las embarcaciones. Caía preso por los problemas que habían políticos en los países. Sí. Y yo no sé cuánto él hubiera dado por una transmisión virtual. Imagínese. Mire, por eso este ministerio hay que respaldarlo. La semilla que usted siembra aquí es buen terreno. Nosotros aquí administramos esto, mire, para equipos, para mantener esto. Esto tiene un andamiaje que hay que mantenerlo. Nosotros no vivimos de esto. El pastor no vive de esto, yo no vivo de esto. Dios nos ha prosperado a nosotros. Bendito sea el Señor.
pero necesitamos mantener estas luces, estos micrófonos al aire en pie. Y si usted se siente parte de esta palabra, de este evangelio, respáldelo, siembre y diga, pastor, allí yo voy a estar. Vamos a ver cuántos dicen, yo voy a estar allí el noviembre 19, cuente conmigo, pastor. Y los que no puedan, que puedan estar allí, que están en otro país, diga, pastor, voy a estar allí virtualmente. No se avergüence de este evangelio que es poder de Dios. Oye, qué buen tiempo hemos pasado, pastor. Y hay una audiencia bastante grande. Ah, bueno. Muchos comentarios tan claros. Jaja. Gracias, pastores bendecidos. Muy edificante. Amén. Abba Padre, firme. Oye, la gente está contenta. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no es esclavitud. El evangelio es libertad. Cuando tú entras al evangelio de la gracia, que está establecido sus mejores promesas, aquí tú estás en libertad. Aquí tú no necesitas nada, porque ya todas las cosas te han sido dadas. Todo es vuestro. Aquí lo único que tú necesitas es gozar de esa libertad que Jesucristo te dio por medio de este evangelio. Bueno, ahí está, servicio presencial noviembre 19 a las 11 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Dice Giovanni Zambrano, estaremos virtualmente con mi familia. Qué tremendo. Nilda dice, tremendo mensaje. Ahí está, qué bueno. Los entendidos entienden. Mira, invite familia. Invite a su familia. Va a haber comida, cena de acción de gracia. Va a haber clase para los niños. Así que no se avergüence de este evangelio que es poder de Dios. Bueno, nosotros cerramos un fin de semana maravilloso. Mire, detrás de las cámaras hay un día lluvioso, bastante lluvioso aquí en Melbourne, Florida. Ayer estuvimos por la playa caminando, fue un tiempo espectacular. Las muchachas nos cocinaron, después nos tocó lavar los platos, pero está bien, después de la artera o de la jartera, como decimos los boricuas, que me di, limpié los platos y botamos la basura con gusto. Pero fue un tiempo de calidad. Y queremos compartir con ustedes este próximo noviembre 19. Haga planes para estar con nosotros. Invite a alguien para que se goce de esta palabra. Recuérdele a alguien que usted sabe que es del ministerio, llámelo y dígale. No se olvide que estamos en el 19 de noviembre. Creo que ustedes hablaron, Margarita y tú hablaron con Lilian Roger. Sí, hablamos con Lilian. Y ella no sabía y va a estar allí también. Ayer va a estar el noviembre. Así que corra la voz. Identifíquese con la verdad. No le tenga miedo a la verdad. Aquí no estamos buscando la aprobación de los hombres, hermano. Si fuera por eso, yo me quedaría en mi casa. Y ni transmito por mi casa, me quedo callado. Pero yo busco el favor de Dios. Yo amo la verdad de Jesucristo. No se mantenga usted en el anonimato, de lejito. Usted sabe que había un discípulo que seguía a Jesús de lejos. Pero cuando la agarraron, no tenía pantalones, celo. Y no tenía pantalones literalmente tampoco. Dice que dejó el manto y salió desnudo corriendo. No tenía celo. ¿Tiene usted celo por la verdad? Que cuando lo agarran y lo acorralan, que usted pueda decir, yo ando en el evangelio de la gracia, en el evangelio de Jesucristo. Yo te declaro bendecido. Amén. Con toda bendición. Gracias, Pastor Eladio, Amén. por estar con nosotros. Y comparta esta señal en su página. No se avergüence del evangelio y Él no se avergonzará de ti. Te declaro bendecido con toda bendición. Chao.